Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto tener aquí tan destacados invitados con nosotros el día de hoy y que, bueno, los alumnos de Derecho del Gobierno que nos acompañan y, bueno, también algunos otros invitados, algunas personas de medios de comunicación. Bienvenidos todos. Permítanme, si quieren, platicarles un poco el formato de nuestra reunión. La idea es que después de una breve intervención, tanto mía como del doctor Rodrigo Soto, pudiéramos darles a nuestros dos invitados el día de hoy, a quienes presentaré en unos minutos más, un espacio de unos 20 minutos para que nos platicaran de las iniciativas presentadas en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, y que después pudiéramos tener alguna breve intervención de no más de 5 minutos, tanto el doctor Rodrigo Soto como su servidor, y tal vez una intervención de cierre de nuestros invitados de hoy, para que posteriormente, y eso es lo que quería yo señalar, pudiéramos abrir el tema, si nuestros invitados lo aceptan, a que pudiéramos atender algunas preguntas de los alumnos de Derecho, de Gobierno, que hoy aquí nos acompañan. Entonces, si me permiten, quiero tomarme los primeros minutos para presentar a nuestros invitados y comienzo por nuestra invitada. Tenemos el gusto de tener hoy aquí con nosotros a la senadora Pilar Ortega Martínez. La senadora Pilar Ortega es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene posgrados en Notaría Pública y Derecho Constitucional por la Universidad de Guanajuato. Ella es senadora por Guanajuato. Tiene un posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca en España y una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Fue diputada federal a la 60ª legislatura, fue vicecoordinadora jurídica del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, fue magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de 2009 a 2010, fue secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato de 2010 a 2011 y desde 2012 para acá ha fungido como senadora de la República por el Estado de Guanajuato y es actualmente la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Nos acompaña también y le doy la más cordial bienvenida, igual que a la senadora Ortega, el diputado César Camacho Quiroz. El diputado César Camacho, gracias César, gracias Pilar por estar aquí, es un honor tenerlos en la UP. El licenciado César Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, de cuya fundación fue presidente de 2004 a 2013. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de materias jurídicas en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el TEC de Monterrey. Es integrante del Colegio de Abogados del Estado de México, es miembro regular del INAP, académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación e integrante de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Ha sido presidente municipal de Metepec y gobernador del Estado de México. También fue subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito legislativo fue senador de la República a las legislaturas 58ª y 59ª, en donde presidió la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Durante la 60ª legislatura como diputado federal encabezó la Comisión de Justicia e integró las de Gobernación y Relaciones Exteriores. Fue presidente de la Fundación Colosio. Durante casi una década escribió semanalmente la columna Los Dichos y los Hechos, que se publicó en diarios de la Organización Editorial Mexicana. Actualmente colabora con el Universal. Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y actualmente es el coordinador de los diputados federales del PRI en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Y está con nosotros también el doctor Rodrigo Soto. Él es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana de Guadalajara. Es abogado y doctor en Filosofía Política. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado principalmente en las especialidades de Derecho Aeronáutico, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, así como medios alternativos de solución de controversias, arbitraje, mediación y negociación. Es socio del despacho Soto Risolde Abogados. Ha sido coordinador general de la licenciatura de Derecho en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara
Actualmente es profesor asociado en la Universidad Panamericana Campus México, impartiendo las materias de Filosofía del Derecho, Derecho Aeronáutico y Derecho de la Seguridad Nacional. Es profesor invitado al Colegio de Defensa Nacional de la Sedena, donde imparte a través del método del caso sesiones de taller de casos prácticos dentro del programa de la maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional. Es profesor del posgrado en Derecho Aeroportuario de la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Es miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico, con sede en Buenos Aires. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Está certificado por distintas organizaciones en el tema aeronáutico, tanto en Estados Unidos como en México. También en distintos momentos se ha dedicado a asesorar campañas políticas de distintos partidos y también ha hecho tareas de lobby representando a la iniciativa privada ante el Congreso de la Unión y especialmente ante el Congreso de Jalisco. Estos son pues hoy nuestros invitados y pues yo creo que estarán de acuerdo conmigo todos de que el tema que nos ocupa pues es especialmente relevante. La Ley de Seguridad Interior es, creo yo, uno de los grandes pendientes que tenemos en nuestro país. Han sido difíciles los acuerdos, los consensos, ha habido algunos intentos que no han podido realmente culminar en una legislación que satisfaga las necesidades que tenemos en este momento en el país. Y bueno, recientemente en ambas cámaras del Congreso de la Unión se han presentado iniciativas importantes. Una que presentó en nombre de sus compañeros diputados el diputado César Camacho, otra que presentaron en el Senado diversos senadores del PAN encabezados por el senador Roberto Gil, al que me permito ofrecer a todos de parte de él una disculpa por no estar aquí presente por un asunto verdaderamente de causa mayor y que es el motivo por el que hoy nos honra con su presencia la senadora Pilar Ortega. El senador Roberto Gil me ha ofrecido que en cuanto sea posible reagendar alguna reunión vendrá con mucho gusto, aunque fuera posterior a la aprobación de las iniciativas o de la iniciativa que finalmente se convierta en un decreto y que venga a resolver este pendiente que tenemos en nuestro país. Como todos ustedes saben, el tema de fondo es la labor que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la necesidad que tenemos de que éstas tengan pues el respaldo legal necesario. Sin más preámbulo, le dejo el uso de la voz al doctor Rodrigo Sordo para que introduzca el tema y después nuestros dos invitados, como les decía yo, por un tiempo de unos 20 minutos, nos podrán plantear lo que se ha propuesto tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Adelante. Muchas gracias, José. Reiterar, como profesor de la Universidad Panamericana, que es un honor tener al diputado Camacho y tener a la senadora Ortega con nosotros. Agradecemos la invitación que estén con nosotros. También es un honor que nos acompañen gente que no son parte de la institución y muy especialmente a los alumnos de la institución, porque en el fondo son el motivo, el objetivo y el por qué hacemos este tipo de eventos, tanto los alumnos de licenciatura aquí presentes como los alumnos también aquí presentes de los programas distintos que tenemos en posgrado. Sin más preámbulo y siendo muy breve, porque realmente a quienes queremos escuchar es a nuestros invitados de honor, yo creo que el tema es de especial relevancia porque el desgaste que está a la vista de todos, de las Fuerzas Armadas haciendo tareas que son propiamente de seguridad pública, es evidente. Y yo como profesor no puedo abandonar, menos estando en mi universidad, ese enfoque, el del académico, el del profesor que tiene que tratar de descomplicar lo complicado y poner de alguna manera de forma clara y distinta los conceptos. El tema es que las Fuerzas Armadas no están diseñadas para labores ni capacitadas para labores de seguridad pública. Y hay que empezar por distinguir, y esto es un poco un estribillo que yo suelo sacar a flote en una intervención académica, en una intervención ante los medios. Hay que distinguir claramente el concepto de seguridad pública del concepto de seguridad nacional. Si pudiéramos decirlo mal y rápido, el concepto de seguridad pública es todo aquello que prevé la conservación patrimonial y de la integridad física de los ciudadanos. Y la seguridad nacional es todo aquello que mira la permanencia, desarrollo y estabilidad del Estado mexicano y su soberanía. Y esto implica los 4 elementos constitutivos: la población, el territorio, el gobierno y sus órdenes fundamentales jurídicos, normativos. Y el tema de seguridad nacional y el tema de seguridad pública tienen un denominador común, que son un fenómeno político. Es decir, que tiene a ver
o tiene que ver directamente con lo que es la convivencia y la estabilidad de esa convivencia para poder lograr el crecimiento y el bienestar, ¿no? Como diría Juárez, la prosperidad del pueblo. Y el tema de seguridad interior es un tema que a veces se presenta como un tema de seguridad pública, a veces como un tema de seguridad nacional. Entonces, ¿dónde entra? ¿Dónde hay una intersección, vamos a decir, de las áreas de seguridad pública y seguridad nacional en el tema de seguridad interior? Un tema de seguridad interior a grandísimos rasgos, porque el tiempo no nos permite profundizar en el tema, puede ser un tema de seguridad nacional precisamente cuando se cristaliza en una amenaza o en un riesgo, que son los dos grandes antagonistas de la seguridad nacional, o puede provocar una situación de vulnerabilidad, que no es otra cosa más que abrir la puerta a los riesgos o a la amenaza, que sea realmente, o que ponga en entredicho esa permanencia, avance y sostenimiento de la soberanía y las instituciones fundamentales de un Estado. Por tanto, cuando vemos que el ejército se da la tarea de actuar dentro del territorio, volteamos a la Constitución y hay 3 artículos que nos llaman la atención. El que yo menciono mucho, que a veces no veo que se menciona en este tema, pero que de ahí me cuelgo para decir, señores, por aquí va, es el 115. Habitualmente cuando hablamos de la reforma en materia de seguridad interior se habla del marco legal de las Fuerzas Armadas y se apela al 29, al 89, fracción sexta, las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad nacional, y al 129, constitucional, donde dice que en tiempo de paz, pues el ejército tiene que estar en sus cuarteles, castillos y fortalezas. El tema es que aquí se dice que estamos en estado de guerra contra el crimen organizado desde hace varias administraciones del Poder Ejecutivo. Entonces se va creando una zona gris y se va confundiendo y se van anunciando los conceptos. Y eso es peligrosísimo, porque a la hora de tomar decisiones hay que tomar las decisiones con ideas y jerarquías claras en la cabeza, porque al fin y al cabo las decisiones de seguridad se traducen en acciones tácticas y operativas, y esas son decisiones puntuales en unos aquí y ahora concretos en manos de tomadores de decisiones. En ese sentido es importante evitar el desgaste y rehabilitar, y vuelvo al 115 constitucional, esa institución, digo yo, que es la base de la organización política y administrativa de este país, que es el municipio. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas Federales, pero el primer llamado de atención que yo quisiera hacer, aprovechando el foro, es el municipio. El municipio es lo que constituye este país. El municipio es el primer órgano político de convivencia y contacto ciudadano-gobierno. El municipio es el primer responsable de la seguridad pública, de la urbanización, de los servicios básicos. El municipio es nuestro primer contacto con ese concepto que el ciudadano denomina autoridad. Y si uno de los principios fundamentales de la convivencia y organización política es el de subsidiariedad, hemos de plantear el tema con la visión de que tengo que hacer todo lo posible según me corresponde y no pedir ayuda solo cuando sea estrictamente necesario. No podemos echar mano de las Fuerzas Armadas cuando solo sea estrictamente necesario. Y si vemos constante intervención de las Fuerzas Armadas, lleva a pensar que alguien no está haciendo su trabajo. Entonces, una iniciativa de ley de seguridad interior tiene que ir en esos 2 pilares. El Centro de Estudios Estratégicos del Senado tiene un documento de enero de 2017 muy interesante que les recomiendo, analicen y lean, donde dice que los 2 primeros puntos que buscan las iniciativas en común, las 3 primeras, es la regulación de las Fuerzas Armadas y luego la relación con las autoridades locales. La iniciativa trae un enfoque desde el punto de vista del gobierno federal en su relación con lo local, pero el problema de la seguridad pública se resuelve partiendo del enfoque primero de la responsabilidad local antes de pedir ayuda a la federal. En ese sentido, la seguridad interior, ya digamos, si no tuviéramos el estado de cosas que tenemos ahora, es un tema de seguridad nacional cuando desde dentro a intra se ve amenazada la soberanía del Estado y sus instituciones, no el patrimonio ni la integridad de las personas. Entonces vamos entendiendo las cosas mejor. Por eso el ejército sufre un desgaste, porque cuando está capacitado para una labor distinta, y cuando en México hemos lanzado en junio del año pasado a Chaleco una reforma procesal penal nacional con un nuevo sistema penal acusatorio, los primeros respondientes pues no tendrían que ser los soldados, tendría que ser la policía, o el Ministerio Público, o la policía investigadora, o la policía científica, como se llama en estos países. Entonces tenemos un momento muy oportuno, no solo para darle a nuestros militares y a nuestras Fuerzas Armadas, que han sido el garante institucional de este país por más de un siglo ya, y que le ha dado estabilidad a este país, que han hecho una labor heroica, y basta ir cada 6 de septiembre a una plaza pública a ver el desfile para ver cómo es victoriado de forma espontánea por nuestros ciudadanos, para reconocerles y agradecerles la labor.
pero al mismo tiempo se le tiene que llamar la atención a las autoridades locales para que de inmediato pongan todos los medios para restablecer sus facultades y responsabilidades en el tema. Y bueno, políticamente se vuelve muy interesante, y ya con esto termino para dejar, como se dice coloquialmente, la mosca en la oreja. Sería interesante replantearnos el tema presupuestal. El tema de seguridad pública aumenta los gastos de seguridad pública en algunas asignaciones y en algunos ejercicios de los gobiernos locales, y curiosamente en materia de Fuerzas Armadas disminuye el presupuesto. Se le disminuye el presupuesto a las Fuerzas Armadas cuando hacen más, se le aumenta el presupuesto a las autoridades locales cuando aparentemente hacen menos. Entonces habría que ver cuáles son las prioridades presupuestales, y el plan de seguridad pública, que afecta ahora al plan de seguridad nacional cuando no debería de hacerlo, tendría que ser necesariamente transaccional, una visión a largo plazo, como se está haciendo en investigación y desarrollo, como se hace en educación, y replantearnos asignaciones que no son tan urgentes. Todo es importante, todas las áreas del gobierno y la administración son importantes, pero hay unas que requieren una atención más urgente, y sin una policía adecuada tendremos, no sé si quepa armar la frase de esa forma, con policías inadecuadas tendremos un ejército inadecuado también, porque estará haciendo una función que no le corresponde. Sin más preámbulo, pongo el punto sobre el tema y le doy la palabra a la senadora y le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer pues esta invitación. Efectivamente también comentar que el senador Gil, con quien hemos platicado, debatido distintos conceptos de su iniciativa, pues hoy no pudo estar presente, ya lo dijo el doctor González Morfín, por una situación imprevista. Me da mucho gusto estar en esta aula, en esta reunión de la Universidad Panamericana. Me da mucho gusto compartir esta mesa con distinguidos especialistas en este tema. Saludar al diputado César Camacho, con quien además ya hemos tenido la oportunidad en el pasado de coincidir en la Comisión de Justicia. Y bueno, pues me referiré al objetivo de esta charla, que es analizar estas iniciativas. Coincido con mucho de lo que ya se ha señalado. Les pongo un poco el antecedente que tiene esta propuesta que hizo el senador Roberto Gil a nombre de varios senadores y senadoras del Partido Acción Nacional. Pues la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en operaciones contra el narcotráfico no es reciente, como mucho se ha dicho. Por ejemplo, en la parte de lo que tiene que ver con erradicación de cultivos de estupefacientes, pues desde la década de los 40 ha venido realizando estas funciones. En los años 70 también hubo operaciones específicas destinadas a esta función. Durante la administración del presidente Vicente Fox se lanzó un operativo México Seguro, con operaciones de corto plazo para restablecer condiciones de seguridad en regiones del país, en donde también tuvo un papel importante. Y la constante eran operaciones a corto plazo y con alcance geográfico limitado. En las últimas dos administraciones esa participación se ha generalizado y se ha vuelto prácticamente permanente. Y sí, yo creo que el momento amerita tomar una decisión legislativa en torno a esta función que realiza el Ejército, pero también, lo decía el doctor hace un momento, también es importante señalar que debemos evitar una serie de incentivos perversos que también han impedido la consolidación del trabajo, de la operación, de una operación de calidad de parte de las policías civiles. Tenemos ese doble problema. No podríamos solamente, y lo hemos dicho en la fracción parlamentaria a la que represento, no podríamos solamente atender esa función que hace el Ejército y que en las condiciones de violencia que vive nuestro país en parte de su territorio se antojan necesarias, son eficaces, pero sin embargo tenemos también que reconocer que no es su función primordial,
y que tenemos que revisar qué es lo que está pasando con los cuerpos de seguridad pública en el ámbito municipal, en los ámbitos estatales y en el ámbito federal, y revisar por qué este modelo policial está fallando y por qué, a pesar de la gran inversión que se tiene en su mejoramiento, finalmente esta no se da en la manera en que se debería dar, y hoy tenemos que recurrir a esta situación. En 1996, los secretarios de Defensa Nacional y Marina fueron incluidos como integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En la acción de constitucionalidad 1/96, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 2 criterios jurisprudenciales que establecieron el parámetro de constitucionalidad para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Un punto importante en este criterio es que un sinnúmero de situaciones que enfrenta la autoridad civil pueden justificar la solicitud del apoyo de las Fuerzas Armadas sin que necesariamente justifiquen la declaración de un estado de emergencia, y que ante la situación que fundadamente haga suponer que su no atención con toda la fuerza del Estado pueda escalar o degradar en situaciones más graves, el presidente de la República, para enfrentarla, puede desplegar las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria, temporal y con pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de que esta resolución se dio hace 20 años, más de 20 años, estos criterios no han sido establecidos en ninguna disposición legal. Por lo tanto, era importante empezar a debatir y construir una regulación a estas actividades. Efectivamente también tenemos esta delgada línea para establecer los conceptos. Por un lado, la seguridad nacional, y por otro lado, la seguridad interior. Y es ahí donde yo creo que radica el principal problema, en donde está el debate. Yo quiero decirles que la Cámara de Diputados ha sostenido un debate muy intenso, ya nos platicará el diputado Camacho de lo que pasa allá. En el Senado no ha sido así, a pesar de que hay una iniciativa presentada y hemos empezado también a platicar sobre el tema, incluso se ha participado algunos de nuestros compañeros de manera en conferencia con la Cámara de Diputados. El debate no se ha procesado todavía al interior de las comisiones de la manera en que se debería, porque pues ha habido una serie de acuerdos para que esto se empiece a procesar por la Cámara de Diputados. Sin embargo, también en la Cámara de Senadores hay proyectos para dictaminar. Y yo me voy a referir específicamente al que presentamos en el Partido Acción Nacional. El primer tema problemático, como les decía hace un momento, pues era establecer este concepto de seguridad interior dentro de la propia ley. Y ahí yo creo que todavía nos falta avanzar para construir un concepto de naturaleza estricta. La ley se ha concentrado también en establecer, y creo que ambas iniciativas lo han hecho, en establecer aquellos supuestos que en la iniciativa del senador Gil se conocen como supuestos de afectación a la seguridad interior, es decir, en qué casos, en qué circunstancias podría darse esta participación de las Fuerzas Armadas. Y estos actos, que yo creo que son la parte, como la columna vertebral de la ley, de la iniciativa, son los siguientes. Uno de ellos es infiltrar o capturar las instituciones de seguridad nacional o de seguridad pública de los órdenes federal, local o municipal. En este supuesto podrían intervenir. Otro, obstaculizar o impedir la prestación del servicio de seguridad pública por parte de las autoridades federales, locales o municipales, o de otras funciones o servicios públicos pertenecientes a las áreas estratégicas o prioritarias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro más, obstaculizar o impedir a las autoridades federales, locales o municipales la administración o ejecución de programas de apoyo federal.
obstaculizar o impedir a las autoridades federales, locales o municipales la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en casos de emergencias o desastres naturales. Otro supuesto en el que podrían participar, de acuerdo con esta iniciativa, es consumar violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad en una entidad federativa, en un municipio, en una demarcación territorial en la Ciudad de México o en una región del territorio nacional. Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de una entidad federativa, en un municipio, en una demarcación territorial de la Ciudad de México o en una región del territorio nacional. Esos serían los supuestos que, de acuerdo con la iniciativa del senador Gil, podrían propiciar la participación de las Fuerzas Armadas. De tal manera que esta propuesta tiene como objeto establecer justamente estos supuestos materiales y formales que justifiquen los procedimientos, acciones e intervenciones en materia de seguridad interior, las técnicas de investigación, las responsabilidades y los mecanismos de coordinación entre autoridades cuando se vean rebasadas las capacidades de las autoridades civiles. Un aspecto fundamental también es cómo se va a dar esta participación. Una vez que establecemos que los supuestos, en qué casos podría participar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, bueno, una vez que están establecidos los supuestos, cómo será este procedimiento, que también es un mecanismo establecido en la iniciativa que prevé una declaratoria, pero además hay algo muy interesante de la iniciativa que se plantea por el Partido Acción Nacional, y es que ¿quiénes participarían por parte del Ejército? Tendría que ser unas fuerzas especiales de apoyo federal entrenadas y capacitadas en materia de seguridad interior. Es decir, no cualquier cuerpo dentro del Ejército podría participar, sino una fuerza especial de apoyo entrenada para tal efecto, y con esto también se podrían reducir estos riesgos que se han señalado ya por las organizaciones civiles y por críticos de las propuestas, en el sentido, bueno, del riesgo de violaciones a derechos humanos por justo la forma en que están preparados los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, buscar que sea solamente una parte que esté capacitada para el efecto la que pueda participar en esta intervención. Y el método o el mecanismo mediante el cual participaría sería a través de establecer quién podría solicitar esta participación. Sería a través de una declaratoria que podría iniciar el presidente de la República, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, las legislaturas de las entidades federativas o el Senado de la República. Habría la integración de un comité que estaría formado por el secretario de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comisionado Nacional de Seguridad, el director del CISEN, el Fiscal General de la República, el Secretario de Marina, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Comisionario General de la Policía Federal y el presidente de la Comisión bicameral de Seguridad Nacional, que está integrada por tanto diputados como por senadores. Otro aspecto muy importante de esta propuesta tiene que ver también con un mecanismo de control legislativo y judicial durante la declaratoria de afectación, porque se propone que la comisión bicameral conozca de la emisión de la declaratoria y ejerza facultades de control legislativo ex post. Es decir, no es necesario que esta comisión bicameral, que tiene a cargo tareas de seguridad nacional, que ya está conformada y que la integran legisladores, tenga una calificación de la declaratoria, sino que una vez que ésta se dé, pueda seguir operando y que de manera posterior pueda conocerla esta comisión bicameral y que pueda tener facultades ex post.
es decir, no se prevé que la emisión de la declaratoria se sujete al dictamen de esta comisión ni a su posterior aprobación por parte del Pleno del Senado de la República, porque estamos hablando de situaciones de emergencia, pero sí que a través de este mecanismo de la Comisión Bicameral y del Senado de la República se pueda, con un dictamen positivo, decretar la determinación anticipada de un decreto de afectación. Otro aspecto importante que establece esta propuesta que se hace por parte de Acción Nacional es el relativo a cómo estará formado este cuerpo especial, este cuerpo especial de fuerzas de apoyo federal. La idea es que este cuente con requerimientos especiales de adiestramiento y doctrina bajo principios de actuación respetuosos de los derechos humanos, que tenga una regulación estricta de actos de molestia y revisión, que cuente con una regulación con parámetros internacionales de uso de la fuerza, que tenga una regulación de puestos de revisión y control y con la prohibición expresa de detenciones sin flagrancia, interrogación a sospechosos o retenciones en instalaciones militares. Sería como los aspectos mínimos de funcionamiento de quienes formarían parte de esta fuerza especial dentro de las Fuerzas Armadas destinadas a cubrir estas tareas. Y bueno, creo que ya se cuenta con esa experiencia, pues después de 20 años y las últimas dos administraciones, para ser precisas, que se hace ya de manera cotidiana y permanente, con elementos que han estado involucrados en tareas de seguridad pública y con proximidad ciudadana. Por ello se hace necesario, y en Acción Nacional estamos convencidos que de regularse esta participación tendremos que contar justamente con este tipo de elementos para garantizar que no haya una afectación más allá de ser un órgano que colabore, auxilie y dé respuesta a situaciones de emergencia en materia de seguridad. Otro aspecto importante de la iniciativa de Acción Nacional es que se propone que exclusivamente bajo la declaratoria de afectación a la seguridad interior, las fuerzas federales, el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente puedan practicar esta revisión en vía pública en bases mixtas de operación con la participación de ministerios públicos, con participación de representantes de organismos de protección de los derechos humanos y que obviamente las inspecciones, aseguramientos y detenciones en puestos de control se den todas dentro del marco de respeto a derechos humanos y con el uso de protocolos de legítimo uso de la fuerza. Es decir, sí establecer que se podrán generar estos puestos de revisión en vía pública, pero sometidos a una serie de limitantes que impidan alguna cuestión que genere un exceso por parte de las Fuerzas Armadas. Y esto es algo importante porque, bueno, pues la regulación de estas funciones no es sencillo, y siempre la duda que está dentro de esta regulación implica justamente la razón de ser del ejército ahora convertido en policía o en fuerza que hace labor de seguridad. Y por ello pues es importante también sí establecer cómo se acota esto y cómo se le da certeza al ciudadano. Y otro aspecto importante es cómo establecer lineamientos en materia de técnicas especiales de investigación. En ese sentido, sí se le dan atribuciones a estas fuerzas especiales para contar con ciertas técnicas especiales en materia de investigación, como por ejemplo la posibilidad de extracción de datos en materia de geolocalización y datos
intervención de equipos móviles, como ya se hace en las técnicas especiales de investigación comunes. Sin embargo, en el caso de que ellos lo pudieran hacer, tendría que ser bajo estricto control judicial. La regulación que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales implica que estas técnicas especiales de investigación con que cuenta el Ministerio Público puedan ser inclusive sin la previa autorización judicial. En el caso de estas fuerzas especiales de investigación dentro de las Fuerzas Armadas, la iniciativa propone que siempre y en todos los casos tenga que haber una autorización judicial previa. También otra de las atribuciones, otra de las facultades que se otorgan en materia de inteligencia están exclusivamente destinadas al órgano de inteligencia en materia civil, que en este caso es el CISEN, no así a las Fuerzas Armadas. También se establecen mecanismos de compactación e intercambio de información entre distintas instituciones de seguridad que las tengan, y la posibilidad de que entre las mismas con las Fuerzas Armadas puedan compartir información pues para un mejor desarrollo de la investigación de los casos que estén bajo su resolución. También se prevé la terminación de la declaratoria de afectación. El efecto inmediato será el regreso del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal o de las Fuerzas Armadas Permanentes a sus cuarteles. La iniciativa es muy clara en determinar, primero, que tiene que haber una declaratoria, pero también que debe haber una declaración de terminación, no puede ser de manera permanente o indefinida. Se tiene que establecer un inicio y un fin de esta intervención. Y la declaratoria terminaría en los siguientes supuestos: terminación del plazo sin que se decrete su ampliación, decreto del Presidente de la República o decreto del Senado de la República. Es decir, se tiene que establecer un plazo de terminación, el cual puede ser ampliado si la circunstancia de emergencia subsiste o en los casos que la misma iniciativa prevé, o cuando así lo decrete el Presidente de la República, o también de manera anticipada lo pueda realizar el Senado de la República. Estos creo yo que son los aspectos más importantes que establece la iniciativa del Partido Acción Nacional, pero quiero decirles también que hay un proyecto que ya es minuta en Cámara de Diputados sobre lo que coloquialmente decimos que es mando mixto, que es decir, generar un esquema constitucional que fortalezca, que le dé más certeza a las instituciones de seguridad pública a partir de mecanismos de certificación, a partir de mecanismos de homologación en sus tareas, a partir de supuestos en cómo la Policía Federal puede participar en tareas de la Policía Local y la Policía Local en materia municipal o la federal municipal, para fortalecer sus habilidades, establecer un régimen de seguridad social, porque tenemos una tragedia lo que está pasando en nuestras policías, sobre todo en el ámbito municipal, que es el aspecto más débil. Y sí, yo creo, y esta es una reflexión que creo que compartimos en mi grupo parlamentario, necesitamos avanzar en paralelo. No podemos simplemente decir que vamos a regular la función de las Fuerzas Armadas si no establecemos realmente los mecanismos necesarios desde el punto de vista legislativo y posteriormente políticas públicas por los órganos que les corresponde, para generar realmente la fortaleza que tanto necesitamos nuestros cuerpos policíacos. No pensemos que esta participación de la seguridad, de las tareas de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública será permanente. Necesitamos también generar incentivos para que haya un mejor modelo que sirva a nuestro país de manera eficaz en materia de seguridad pública por parte de la policía. Y pues eso también está pendiente. Ojalá que las dos propuestas pudieran salir a la par, que sería lo ideal, y esa sería pues de manera muy general la propuesta del senador Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pepe, gracias, Rodrigo, gracias, Pilar, por tener la oportunidad de compartir con esta mesa. Amigas, amigos, queridos jóvenes, no hay Estado alguno que prevea su propio aniquilamiento.
casi diría que es una extrapolación de la naturaleza humana. Cuando hablo de Estado, no pierdo de vista que el Estado es un fenómeno complejo en el que el gobierno tiene un papel central. Esto está establecido, aunque fraseado de manera distinta, en prácticamente todas las constituciones occidentales del mundo. Y lo está en la nuestra, lo estuvo en la del 24, lo está en la constitución vigente, en el bien conocido por ustedes artículo 136. Es decir, la constitución se da su propio seguro de vida. Lo traigo a cuento porque el tema delicado al que me referiré enseguida de seguridad interior tiene que ver con la subsistencia del Estado y con quien representa o debería representar los intereses generales, diríamos razonablemente consensuales, de los habitantes de cualquier Estado. En consecuencia, desde soluciones totalitarias con algún viso autoritario o soluciones democráticas, todo Estado se da su garantía de subsistencia y reprueba jurídicamente, minusvalora o incluso frena desde el punto de vista jurídico cualquier expresión que lo ponga en entredicho como estructura de poder. En el caso del Estado mexicano, déjenme en un ejercicio de autocrítica decir que el siglo XX, las estructuras de poder se orientaron más hacia las reivindicaciones sociales, hacia la igualdad social, que a la distribución democrática del poder. Más bien fueron fenómenos de fuera y de dentro los que llevaron a las estructuras de poder, a la representación política, a hacer virajes al punto que, empezando por tolerar, siguiendo por admitir y quizás acabando por aceptar con una actitud más abierta, más proactiva, más progresista, más democrática, expresiones disidentes. Lo que digo lo quiero documentar con un solo dato: el establecimiento del delito de disolución social. Es decir, hay de aquel que se atreve, lo estoy diciendo en términos coloquiales, libres, hay de aquel que pueda perturbar el orden público o osar contra la soberanía del Estado mexicano, porque, o preparar una invasión, etcétera, porque, ahora lo digo con un poco de sorna, estaría cometiendo delitos de lesa humanidad. Este delito, por fortuna para todos, ha sido un delito derogado, y no se les olvide que el bien jurídico tutelado por este delito es el propio mantenimiento del statu quo. Es decir, el bien jurídico que tutelaron estos delitos, algunos de los cuales, dicho de paso, siguen vigentes aunque atenuados, tiene que ver con el mantenimiento de las estructuras del poder. Y el poder, en el siglo XX, el poder público mexicano se ejerció de manera prácticamente verticalista en el ejercicio del poder de un partido hegemónico prácticamente único, hasta la última cuarta parte del siglo XX, en el que ocurrieron cuestiones importantes, algunas de orden social, que finalmente se tradujeron en reformas importantes a la Constitución. El Estado mexicano, diríamos que por lo entrecomillo, por su propio bien, se dio los mecanismos para su subsistencia y su autocuidado. Y voy con grandes zancadas a documentar. En 1918, ojo, 18, ¿sí?, un siglo prácticamente, se creó la sección primera de la Secretaría de Gobernación. En 29, y el adjetivo nos dice mucho, se transformó en el Departamento Confidencial. En 39, 10 años después, se creó el de la Oficina de Información Política. Pocos años después, el Departamento de Investigación Política y Social. Al inicio de la Guerra Fría, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en Dirección Federal de Seguridad. Este no es un dato menor, dependiendo primero de la Presidencia de la República y enseguida de la Secretaría de Gobernación. Me iré más rápido. En 85
se disuelve la Dirección de Investigación y llamo su atención, y de Seguridad Nacional. Es decir, por primera vez aparece un término que ahora nos resulta familiar y que es parte de lo que estamos analizando esta tarde. En 1989 se crea el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ojo, el mismo nombre que tiene hoy, casi 30 años después. Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con un asunto que en una escuela de Derecho y estudiantes de Ciencia Política no es un dato menor, sin una sólida fundamentación jurídica. Ya no dijéramos constitucional, que evidentemente no la tenía, ni siquiera legal. En 2004 se reforma la Constitución para darle al Congreso, por cierto, el más reformado artículo de la Constitución, el 73, para darle al Congreso facultades para legislar en materia de seguridad nacional. Es decir, en 1989 se crea el CISEN y 15 años después se reforma la Constitución para darle facultades al Congreso para legislar en la materia, y un año después se promulga la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué nos dice? ¿Qué subyace en esta acción o en esta omisión diagonal acción pública, gubernamental, legislativa, de políticas públicas? Que el fenómeno siempre ha existido, que el fenómeno de amenazas a la seguridad nacional, es decir, la amenaza al Estado mismo, ha existido siempre, pero se ha ido sofisticando. Se le ha respondido de manera más o menos eficiente y, a decir verdad, de menos a más en la respuesta institucional legislativa. En síntesis, primero aparece el fenómeno, genera, es decir, nos acucia, nos provoca sarpullido y después legislamos en la materia. La legislación de seguridad nacional data de 2005. Llamo su atención porque establece las bases de integración y acción coordinada, estoy citando, de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional. Y las vertientes, y vuelvo a llamar su atención de manera mucho más rigurosa, las vertientes de defensa exterior y seguridad interior. Estas expresiones sustantivo y adjetivo no son nuevas, ojo, datan de 1824, es decir, de la primera constitución federalista que tuvo este país. Déjenme decirle, haciéndome cargo de lo que hablo, la primera constitución de veras. Sí, hubo, por supuesto, una reglamentación, entre comillas, constitucional del Imperio de Iturbide, pero la primera gran constitución que establece un modelo de país, una estructura de poder verdaderamente seria, es esta constitución. Pues desde entonces datan dos expresiones que siguen vigentes: defensa exterior y seguridad interior. En consecuencia, estando el marco jurídico general establecido desde antiguo, es hasta 2004-2005 cuando se expide una ley que en un Estado democrático de derecho es condición sine qua non para que el despliegue de las fuerzas del Estado en asuntos tan delicados como una eventual amenaza a las libertades, por primera vez, decía, se regula. En consecuencia, es evidente que estamos, no obstante lo antiguo del fenómeno, ante un asunto de absoluta contemporaneidad. Es decir, no estamos hablando de historia constitucional, estamos más bien hablando de retos constitucionales del presente. Alusiones a la seguridad interior están hechas de modo tangencial, cuando menos en un par de leyes. En la orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana, cuando se refiere a la misión del Ejército y de la Fuerza Aérea, una de cuyas fracciones dice garantizar la seguridad interior. Y hablando de la ley orgánica de la Armada, coadyuvar con la seguridad interior. Es decir, hay una alusión explícita al reto sin decir de qué se trata, y mucho menos
cuáles son los alcances, los términos de lo que estamos hablando. Déjenme en esta primera parte hacer una especie de recapitulación. Las amenazas a la seguridad nacional, se les frasee como se les frasee, han existido desde que hay Estado. Es decir, la amenaza, déjenme recurrir a una visión contractualista, echamos mano quizás de Hobbes. Es decir, cuando la sociedad se crea, las personas cedemos una parte de nuestra libertad en aras de recibir como contraparte una elemental seguridad. Es decir, libertad vis-a-vis seguridad. ¿Qué ha pasado? Que la gente seguimos como ciudadanos con libertades restringidas, pero a veces echamos de menos la seguridad ofrecida por el contrato original. Como esto se ha sofisticado, hablo del fenómeno social, se ha obligado a sofisticar el análisis, la visión y hacer que este fenómeno, este reto social, político, jurídico, sea abordado con un estilete fino, con un bisturí, para que seamos más precisos en el análisis, en la separación de los fenómenos y hago votos en su correcta regulación. Lo primero que vale la pena hacer para poder intentar hacer un planteamiento es diferenciar. Aquí ya se ha hablado de estos fenómenos. Voy a ir de lo general a lo particular. Primero, estando claro el fenómeno de la seguridad, diríamos esperado, demandado apetitosamente por el ciudadano, tenemos que clarificar, quizás por exclusión, dejando al final lo que nos interesa, que no es la seguridad interior. Ya aquí hace unos segundos Rodrigo nos dio elementos para ello. Primero, no es seguridad pública, porque la seguridad pública tiene que ver con el mantenimiento del orden, de la paz pública y, ojo, con la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. Incluso cuando hablo de seguridad hablo de integridad física de las personas y de sus bienes. Prevenir, investigar, perseguir delitos o incluso conductas antisociales que no son delitos, es decir, infracciones, faltas administrativas con sus consecuentes sanciones. Y, ojo, corresponde servir en materia de seguridad pública lo mismo en la Federación, Policía Federal, Gendarmería, que a los estados, seguridad pública cualquiera que sea su denominación, y la seguridad en principio, porque así lo dice el 115, preventiva a cargo de los municipios. Entonces, hay un campo de acción que parece por lo menos constitucional y legalmente hablando definido, zanjado, porque son asuntos atinentes a la seguridad pública y en consecuencia de la competencia de la Federación, de los estados y los municipios en los términos de la división competencial establecida por las leyes. En contraste, la seguridad nacional. La seguridad nacional, y otra vez retomo en la Constitución del 24, rescatada en el 89, fracción sexta de la Constitución vigente, tiene que ver con la defensa exterior, y la referiré para olvidarme de ella, que consiste en todo caso en proteger la soberanía y la independencia nacional. Tareas de inteligencia, contrainteligencia para proponer medidas de prevención, disuasión, contención, neutralización de riesgos y amenazas. Y el gobierno federal les hace frente, aquí sí, privativamente, y el adverbio lo uso lo mejor que puedo, privativamente, al Ejército, a la Fuerza Armada y a la Marina. Estoy hablando de las tareas de defensa exterior. Estas dos vertientes, de las que al menos se hace cargo en términos generales el precepto constitucional, buscan proteger, mantener el orden constitucional, las instituciones del Estado, es decir, la continuidad de las instituciones del Estado, y proteger la gobernabilidad democrática. Déjenme hacer brevemente alguna referencia al Estado de Derecho, que en un
sistema contemporáneo occidental, es una especie de aspiración. Pedro Salazar, el ahora director del Instituto de Jurídicas, dice: hay que distinguir entre el Estado jurídico de derecho, o mejor, el Estado jurídico del Estado de derecho. Yo no sé si sea del todo cierto o del todo preciso. Es decir, un Estado sometido a la ley, que no es lo mismo que someterse, y aquí es donde hago mi aportación, un Estado democrático de derecho. Es decir, también los regímenes totalitarios tienen un Estado de Derecho y suele ser bien hecho, nada más que lo que tutela es al poder público vis-a-vis el ciudadano. En un Estado democrático de derecho hay compartimentos competenciales, pero lo que se busca proteger es al ciudadano. Pues bien, creo que el reto que tiene la sociedad mexicana contemporánea es proteger a las instituciones, proteger al poder público, sí, desde la óptica de los ciudadanos. Es decir, quien lleva mano, déjenme decirlo coloquialmente, no es la autoridad, no es el detentador del poder público, sino los ciudadanos. Entonces, es importante insistir en la inminente necesidad de proteger al poder público con visión ciudadana para evitar que la indefinición, que la laguna legal acabe haciéndole daño a los ciudadanos. Por eso mi visión de la seguridad interior no es una visión, déjenme llamarlo así, déjenme adjetivarlo, publicista, gobiernista, sino la visión de la seguridad interior desde el ámbito ciudadano. Es decir, ¿cómo hacer para que el ente, el espectro público que estemos protegiendo primordialmente no sea el propio gobierno, sino a los ciudadanos? Déjenme decirlo con una dosis de realismo, cinismo, hasta del propio gobierno. Es decir, proteger al gobierno o darle instrumentos al gobierno con visión ciudadana para evitar que se vuelva contra los ciudadanos el propio gobierno. Por eso, aquí, entre los axiomas jurídicos que nos enseñan en la teoría del derecho, en la introducción al estudio del derecho, tengo muy presente alguno que lo diré coloquialmente para no equivocarme pretendiendo hacer una cita literal. Lo más peligroso en el ámbito de lo público es lo no regulado. Es decir, si lo vemos desde el ámbito privado, que ustedes lo conocen tanto como yo, los ciudadanos podemos hacer todo, salvo aquello que la ley expresamente nos prohíbe. La autoridad solo puede hacer aquello que expresamente le da la ley. La autoridad solo puede hacer lo que le dice la ley. Pues cuidado cuando la autoridad, y más si esa autoridad es el ejército, hace algo que la ley no le dice con claridad. Porque entonces, aunque sea de buena fe, hay riesgo. Aunque alguien haga profesión de fe legalista y ushumanista, el riesgo es inminente. En consecuencia, nuestra visión de la seguridad interior tiene que ver no solo con ponerle límites y establecer linderos y fronteras a la autoridad, sino que sea el ciudadano quien sepa cuál es el límite de la autoridad, y sea el ciudadano en sus diversas maneras de expresarse quien conmine, obligue, ponga contra las cuerdas, lleve a los tribunales, exija a las autoridades también legislativas, o echando mano de la fuerza ciudadana creciente, llame a cuentas a una autoridad que, sobre pretexto de estar defendiendo las instituciones públicas y la pervivencia del Estado, puede eventualmente atentar contra sus intereses. ¿Qué ocurre hoy? Porque si es cierto, si ustedes me conceden eso, si lo dan por bueno, el acerto de que el fenómeno existe hace mucho tiempo, y lo que ha ocurrido es que se ha hecho más complejo.
se ha multiplicado. Hablo del fenómeno antisocial amenazante de las personas, de las estructuras, de la soberanía, del poder público, etc. ¿Qué ha ocurrido? Resultado de fenómenos de dentro y de fuera. Lo que ha ocurrido es que hay una criminalidad más compleja y más sofisticada. Esto parece como una broma de mal gusto, pero los grupos criminales que se dedicaban a robar carros ahora se han sofisticado y tienen, como las grandes empresas, divisiones: división secuestros, división extorsión, división narcotráfico, división N. Y frente a esta complejización, y esto es un barbarismo, frente a esta evolución compleja de este fenómeno, el Estado mexicano se ha hecho remiso. Es decir, estamos en falta, estamos en deuda. Algo tenemos que hacer, no solo para hacerle frente, sino para tener éxito como representantes de la sociedad y del Estado en su conjunto en esta compleja tarea. Se ha multiplicado, hablo del crimen organizado, no solo su capacidad de fuerza, sino lo que en esta jerga se llama capacidad de fuego. Es decir, tienen armas más sofisticadas, obviamente hechas de ellas en forma ilegal, que a veces el propio ejército. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que el Estado mexicano, con toda la cortedad de su andamiaje jurídico, de la precariedad de su andamiaje jurídico, ha respondido. Yo no comparto, con todo respeto a Rodrigo, esto de estado de guerra. No lo suscribo y no lo suscribe aquellos con quienes comparto la militancia. Porque aquí, en el ámbito de lo público, el mensaje a veces entraña mucho más que un significado literal. Tiene que ver con una actitud y con una posición. Lo que es cierto, porque las evidencias son más rotundas que cualquier discurso, es que hay una amenaza creciente al Estado mexicano, no al gobierno, sino a la sociedad representada jurídica, formal, políticamente, espero, éticamente, por sus estructuras de poder. Y lo que le ha pasado al Estado es que se ha rezagado. No hablo de la capacidad real de respuesta, hablo del andamiaje jurídico que pone en entredicho, o que dificulta, o que cuando menos mete en un aprieto a las autoridades castrenses, que de buena fe, y lo digo haciéndome cargo de lo que expreso, con un enorme patriotismo han decidido ir en auxilio de las autoridades civiles con tal de hacerle frente con éxito a estas amenazas. Déjenme decirlo para no meterme en aprietos, a la convivencia social, para no hablar de ámbitos de gobierno. En consecuencia, la Ley de Seguridad Interior es una respuesta a este fenómeno. Y a diferencia de otros asuntos, me referiré a ellos, como el mando mixto, mando único, no es una propuesta de reformas y adiciones a ninguna institución, es colmar un vacío legal. Es decir, hoy no hay nada, o me corrijo, hay apenas un pequeño gancho constitucional en el 89 fracción sexta que le da al presidente la facultad de disponer en todo tiempo de las Fuerzas Armadas para tareas de defensa exterior y seguridad interior. Lo dijeron aquí de pasada. En 1996 la Corte dijo con claridad meridiana que era legal, es constitucional la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de estos menesteres. Yo también no comparto la opinión de que si esto tiene que ver con el 29, y ahorita lo voy a referir, esto no tiene que ver con estados de excepción, con estados de sitio, no tiene que ver y lo voy a documentar. Y no necesariamente, y también cuido el adverbio, quizás, pero no necesariamente tiene que ver con el 115. Sí tiene que ver con el 89 fracción sexta, y tiene que ver algo que quizás no esté literalmente escrito en la Constitución en un párrafo, pero está en muchos de sus preceptos, que es la convivencia armónica en un Estado democrático de derecho. Déjenme explicarme. El Estado de Derecho es el sometimiento. A mí me gusta mucho echar mano de cómo frasean en el sistema anglosajón esta expresión. Rule of law.
que no tiene, si uno lo traduce literalmente, no es lo mismo. El rule of law es el imperio de la ley, es el gobierno de la ley. Y nosotros lo hemos traducido en el mundo académico, en el mundo político, como el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es solo un estatus que nos da a cada uno una tarea, sino el ejercicio democrático del derecho tiene que ver con hacerse del poder en forma democrática y, ojo, ejercer el poder en forma democrática. Y esto pasa por, y voy otra vez entrando en el tema de seguridad interior, sometidos a la ley. Hoy las Fuerzas Armadas a veces no sabemos si están sometidas a la ley o no, por indefinición legal. Controles. El ejercicio democrático del poder tiene que ver con controles democráticos. Por eso no podría haber ley de seguridad interior si no se establecen controles. Algo más, un régimen claro y rotundo, categórico de transparencia y rendición de cuentas. Esta es una característica del ejercicio del poder en un Estado democrático de derecho. Entonces, disposición legal, sometimiento a esa ley que se está dando, controles, máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas, y un valor adicional que se incorporó no hace mucho a nuestros preceptos constitucionales: el respeto cabal a los derechos humanos. Es decir, no es suficiente, como quizás no fue hace 40 años, decir que la toma de ciertas medidas para acallar expresiones contrarias al gobierno o al status quo tiene que ver con el mantenimiento de las instituciones. Otra vez, ¿dónde está el eje? ¿En lo vertical o en lo horizontal? El eje estuvo en lo vertical durante muchos años, hoy no puede estar más. Lo horizontal, dicho en forma convencional, tiene que ver con que ese estado de cosas a quien le sirva sea a los ciudadanos lisa y llanamente considerados. 2 o 3 factores y voy a terminar. La posición de las Fuerzas Armadas. Durante algunos años las Fuerzas Armadas solo trabajaron y guardaron silencio, como una abnegada institución cargada de patriotismo. Ya no más, las Fuerzas Armadas dijeron: pues si quieren que sigamos haciendo las tareas que nos han asignado, que las podemos realizar, denos un marco jurídico para que nos dé certeza. Hace rato dije y lo repito, la certeza es para las Fuerzas Armadas, pero muy importantemente para los ciudadanos que acabamos siendo, independientemente de posiciones partidarias, públicas, porque los que tenemos tareas en lo público, antes y después seremos ciudadanos y más nos vale poner por delante el interés ciudadano. Voy saliendo. 2 cosas, 2 bloques para terminar. Entonces, ¿qué es? Lo hago como una pregunta al desgaire, una pregunta que me hago y hago a voz en cuello. ¿Qué debe tener pues una legislación sobre seguridad interior, subrayo, que sea democrática? O sea, no sería suficiente decir que debe tener una legislación de seguridad interior, sino una legislación de seguridad interior que sea democrática. Bueno, primero, con todas las dificultades académico-legislativas del caso, diferenciarse de la seguridad pública y evidenciar que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional. Enseguida, garantizar la vigencia del orden constitucional, el Estado democrático de derecho, la gobernabilidad democrática. Abro un pequeño paréntesis: puede haber la gobernabilidad de los sepulcros, sí, la gobernabilidad impuesta a como venga, el orden. Ese no es el caso. Lo importante es gobernabilidad, sí, democrática, y obviamente el respeto a los derechos humanos. Obligar a la autoridad, preferentemente, uso bien el adverbio, preferentemente, porque la ley de seguridad interior no es solo para las Fuerzas Armadas, aunque centralmente lo es para ellas. Que la autoridad cumpla requisitos, siga un procedimiento jurídico, asegure el conocimiento oportuno de los defensores de los derechos humanos, las autoridades locales y la sociedad en general.
La precisión de controles, control jurisdiccional. A ver, la declaratoria de procedencia que en la iniciativa de Roberto Gil llama ligeramente diferente, pero al final es lo mismo. Contra la declaratoria procede el amparo, y me parece correcto que procede el amparo. O sea, control jurisdiccional ante una decisión del presidente de la República, que será el presidente, pero no lo puede todo. Control legislativo, la comisión bicameral, diputados y senadores, una comisión bicameral de seguridad nacional. Control político, el control social, el creciente involucramiento de la sociedad en este asunto. Prestar auxilio y protección a los órdenes de gobierno subnacionales frente a riesgos y amenazas. Hay que clarificar las hipótesis de qué son las amenazas, para que no, sobre pretexto de que tal o cual fenómeno, inclusive de carácter político, electoral, de coyuntura, se pueda convertir en un pretexto para hacerlo un asunto de seguridad nacional. Eso tiene que estar absolutamente prohibido. Garantizar que los actos de las autoridades, y lo digo por tercera vez por su importancia, se sometan irrestrictamente a los derechos humanos. La declaratoria de la que estoy hablando debe determinar la zona geográfica y la temporalidad, o sea, la intervención de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas federales, porque eventualmente en acciones de seguridad interior pueden intervenir autoridades de seguridad pública. Entonces, ¿en qué zona geográfica y en qué tiempo? Y un procedimiento que la ley establezca que implique corresponsabilidad de las diversas autoridades. Esto que voy a decir, como se dice en el mundo jurídico, es el enunciativo no limitativo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que creemos pueden constituir una amenaza a la seguridad interior? El sabotaje, el espionaje, el terrorismo, cuando atente contra la infraestructura de las instituciones nacionales, incluye emergencias y, ojo, desastres naturales. La iniciativa que estamos impulsando incluso prevé estas cuestiones o los efectos de decisiones o acciones antropogénicas, o sea, son resultado, producto de la acción del hombre, deliberada o accidental. Tráfico ilegal de armas de destrucción masiva, actos contra la navegación marítima o aérea. Y ojo con esto, en ningún caso las autoridades de seguridad interior sustituirán a las autoridades de otros órdenes de gobierno. La comisión de delitos, porque algunos han hablado de esto, pues la comisión de delitos está clara en la Constitución, no le toca a esta vertiente del Ejecutivo. Inclusive la tendencia del esquema constitucional es a hacer de la instancia persecutora de delincuentes e investigadora de delitos una instancia autónoma, la Fiscalía, la Procuraduría, cualquiera que sea su nombre final. Y aunque ya lo dije, me importa repetirlo, garantizar que las movilizaciones o la protesta social, las expresiones que tengan motivos político-electoral, bajo ninguna circunstancia sean consideradas como una amenaza a la seguridad nacional. Algunas cosas como pequeñas anotaciones al calce. La declaratoria de protección a la seguridad interior, que debe ser emitida por el presidente, no en forma caprichosa, sino como cualquier acto de autoridad de conformidad con el 16 constitucional, debidamente fundado y motivado, determinará la temporalidad, las autoridades que participen y aquella que coordinará, las amenazas que se atenderán, las entidades federativas o áreas geográficas de aplicación, las acciones que se requerirán a cargo de cada orden de gobierno, las instancias que deben ser notificadas, a decir, la CNDH, la Comisión Bicameral, etcétera, y algo que parece ir contra la lógica, más en el mundo académico, definir un objeto por lo que no es. Sí, la lógica nos sugiere definir un objeto por lo que es, pero solo para ayudarme. ¿Qué no es? Porque lo he escuchado y creo que vale la pena hacer aclaraciones, porque las objeciones son, esto es lo que yo pienso, motivadas entre la mala fe y la ignorancia. El acta patriótica, o es un acta patriótica estilo mexicano,
no es así, no restringe derechos humanos ni libertades. Es un estado de excepción. Está en proceso, no sé cuál vaya a ser su destino, una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Si alguien me dice que pasamos rayando, que la temática, que el objeto jurídico es próximo, es familiar, está cerca, le debo decir que sí, pero desde nuestra visión no se interpolan, es decir, no se sobrepone una con la otra, si bien están cerca. Ojo, no es de vigencia temporal. Si bien es cierto que hay un problema acuciante que en buena medida motiva la expedición de la Ley de Seguridad Interior, esta no es, ni en el mundo ideal, una ley que cuando el fenómeno se termine la ley deja de tener vigencia. Recuerden ustedes que la naturaleza de las leyes en cuanto a su temporalidad, a su vigencia, es que las leyes son intemporales. Las leyes, y algunos discutimos sobre si la ley de ingresos tiene vigencia determinada, ni esa lo tiene. ¿Qué pasa si en algún año no hay nueva ley de ingresos o ley de ingresos reformada? Que la ley que está en vigor continúa. El presupuesto de egresos, perdón por la acotación, el presupuesto de egresos estrictamente no es una ley. Solo la expide una de las dos cámaras del Congreso, es decir, no estamos pensando en una ley de vigencia determinada. Hay leyes que se pueden usar más frecuentemente que otras, pero el hecho, ojalá en el mundo ideal, que el fenómeno se reduzca de modo que cada vez se use menos, esto no hace que la ley se tenga que abrogar. Darle más poder al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene el enorme reto, más que hacerse de más poder, de ser un eficaz orquestador, de ser un eficaz convocante al poder público estatal y municipal. Prolongar la presencia de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que ser el último recurso e intervenir en forma gradual. Un último comentario de la coyuntura. Está en la Cámara de Diputados una minuta. Recuerden ustedes que una minuta es un documento ya aprobado por la Cámara de origen. Hay un documento en la Cámara de Diputados que ya fue discutido y aprobado en el Senado y que ahora está en la Cámara de Diputados en espera de ser dictaminado. Es una reforma constitucional que responde a una iniciativa presidencial sobre el mando único, que en el procesamiento de Cámara de Diputados evolucionó, devino en mando mixto. La convicción de algunos, la mía, es que no es viable el mando mixto. Pero como este no es el tema, yo creo que vale la pena que discutamos si es viable el mando único o el mando mixto. La realidad nos dice que las policías municipales, como regla, son policías vulnerables, que en muchos casos lamentablemente han sido cooptadas o dominadas por el crimen organizado. Por eso pensamos en el mando único como alternativa. Pero demos la discusión, y voy a terminar solo con esto. Lo que no nos parece correcto es que la minuta del mando mixto se convierte en un lastre, en un condicionamiento para discutir y eventualmente aprobar la Ley de Seguridad Interior. ¿Son temas emparentados? Por supuesto. ¿Son temas irremediablemente vinculados? Yo creo que no. Yo creo que puede darse, y hago votos porque se dé, la discusión sobre seguridad interior y que paralelamente demos la discusión y el debate sobre el mando mixto, pero que una no condicione a la otra. Porque la Ley de Seguridad Interior tiene sus propias motivaciones, su propia necesidad. Y termino con algo que ya dije. La reforma constitucional del mando mixto _único viene a cambiar un precepto que ya existe. La Ley de Seguridad Interior viene a colmar una laguna jurídica porque sobre esta materia no existe nada. Lo peor para los ciudadanos es que la autoridad, y si la autoridad son las Fuerzas Armadas tantito más delicado, actúen con no perdamos la buena fe, ojalá no parezca ingenuo, con una libertad peligrosa,
Mejor que las autoridades conozcan sus propios linderos y que los ciudadanos también los conozcamos para que exijamos, sin dejar de reconocer el patriotismo de las Fuerzas Armadas, sepamos y exijamos que no pasen de estas fronteras. 3 valores para terminar que me parece que son los que tenemos que buscar y pugnar porque los consolidemos: la igualdad, no solo jurídica, la justicia y la paz. Me parece que la Ley de Seguridad Interior es un vehículo para conseguirlo. Gracias. Muchas gracias al doctor César Camacho. Déjenme a mí una breve reflexión para no tomar mucho tiempo, para poder abrir un espacio de diálogo, pero bueno, yo creo que queda perfectamente claro la importancia del tema, lo polémico del tema. Yo soy convencido de que se necesita una ley de seguridad interior. Coincido totalmente con quienes piensan que la seguridad nacional tiene 2 vertientes, ¿no? La defensa exterior y la seguridad interior, y que hay un vacío legal me queda absolutamente claro. Quiero comentarles una etapa que nos tocó a nosotros en el legislativo, que representó un fracaso pues muy grande en el tema, y que aún yo creo que secuelas de ese fracaso legislativo es por lo que no se puede terminar de legislar en este tema. En el 2010, estando yo en el Senado, aprobamos por unanimidad reformas a la Ley de Seguridad Nacional, tratando de resolver esto. En la Ley de Seguridad Nacional, que como lo decía el doctor Camacho, es una ley vigente desde el 2005 y que yo creo que cumple a cabalidad con su función. Esa vez en el Senado todos, absolutamente todos, votamos a favor, y al día siguiente habían comenzado los problemas, las inconformidades de los organismos de derechos humanos, de las propias Fuerzas Armadas, que aunque habían estado temporalmente sentadas en la mesa, finalmente algunas de las cosas desde un principio no estuvieron de acuerdo. La minuta llegó a la Cámara de Diputados. Todavía el siguiente año, 2011, esa legislatura intentó sacarla adelante con algunas modificaciones. Llegó a haber un dictamen de la minuta que nosotros habíamos aprobado, de la reforma que habíamos hecho en el Senado, ya convertida en minuta en diputados, aprobado por la Comisión de Gobernación de ese momento. Las otras comisiones dictaminadoras, que eran Justicia y Derechos Humanos, no la aprobaron, nunca llegó al Pleno. Bueno, a mí, regresando en la siguiente legislatura como diputado, me tocó ser parte de los que congelaron lo que nosotros mismos habíamos aprobado en Cámara de Senadores 2 años antes. Jamás se discutió la minuta en diputados porque era una minuta inviable. Definitivamente no era por ahí, por donde nosotros habíamos intentado en el 2010 resolver el problema tan sensible, creo yo, para las Fuerzas Armadas. Yo también soy de los que se consideran de los que me considero que estamos en deuda con las Fuerzas Armadas, que les estamos dando tareas para las que no estaban ni mental ni anímicamente preparados para ellos, pero que es una necesidad. El secretario de Defensa Nacional, en una visita que hizo al campus de Mixcoac, nos comentaba cómo en estados como Tamaulipas, en más de la mitad de los municipios, no hay policía municipal. Son las Fuerzas Armadas que hacen incluso la tarea de la policía municipal. Ya no nada más sustituyen a las estatales, sino incluso a las municipales, que nadie quiere ser policía municipal en un municipio donde está infestado o que está infestado por el narco, ¿no? Entonces, esta es una necesidad. Entonces, yo creo que estamos como país, como Estado mexicano, obligados a dar respuesta a esta situación. Yo creo que hay coincidencias por lo que he estado viendo en las iniciativas que se discuten tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores con el tema de seguridad interior. Sé que hay iniciativas otra vez que vuelven a tratar de resolver el asunto a través de la Ley de Seguridad Nacional. Yo creo que no. Yo sí creo que hay un vacío jurídico. Creo que las iniciativas ponen énfasis en temas que son fundamentales. ¿Hasta dónde es la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Hasta cuándo? La temporalidad me parece fundamental, y que haya controles legislativos y controles jurisdiccionales para que no haya excesos y abusos de los que todos hemos sido o hemos sabido en los últimos años. Entonces me parece que es por ahí.
César es por ahí, Pilar, yo hago votos porque se encuentren los acuerdos necesarios y que no vaya a ser otra etapa en donde nos quedamos sin ley de seguridad interior. Yo creo que las condiciones están dadas para que tengamos esta ley y yo creo que esta ley vendría definitivamente a proteger pues, las instituciones que nos hemos dado los mexicanos. Si se requiere algún rediseño institucional en algunos campos, pues hay que entrarle a la discusión y hay que hacerlo, pero mientras tanto protejamos las instituciones que le dan vida al Estado mexicano o a las que le dio vida el Estado mexicano y que son con las que vivimos todos los días. Entonces yo creo que es por ahí, de verdad yo hago votos porque pronto podemos tener una ley que se encuentren las coincidencias, los consensos entre las dos cámaras y que se saque lo mejor de cada una de las iniciativas y podemos tener pronto una ley. Muchas gracias. Gracias. La verdad que es un panel de lujo, ¿no? Tenemos a 3 personas, 2 académicos, pero hay que decir que Pepe tiene una carrera legislativa bastante extensa y bastante experiencia y ha lidiado con el tema a nivel legislativo y eso hay que reconocérselo. Yo nada más para terminar y dar paso a las preguntas y respuestas con la interacción con el público es ¿qué ha sobresalido? Ya no quiero volver sobre lo dicho, coincido con César Camacho de que el tema no es el 29, más bien digo que ese tipo de cosas a veces desenfocan la discusión y hay que centrarnos. Y un tema que se asoma como profesor de la Facultad de Derecho, el tema judicial, el control judicial. Ya tenemos frente a nosotros en el ámbito nacional la configuración de una, no diría una rama, pero es una especialidad dentro del derecho constitucional que es el derecho de la seguridad nacional. Si estamos hablando de un marco jurídico donde tenemos una ley de seguridad nacional, un reglamento para la coordinación de acciones ejecutivas en materia de seguridad nacional, tenemos probablemente, y hacemos votos y me uno a ellos, para que pronto una ley de seguridad interior y después decisiones en tema de defensa nacional, tenemos ya un marco jurídico que nos habla de que es necesario que no solo los abogados, sino los jueces y los tribunales especiales, en concreto los juzgados de distrito, que deciden sobre estos temas, porque como dijo César, claramente cabe el amparo contra una declaratoria de seguridad interior, necesitaremos especialistas en el tema. Entonces a los que son alumnos de Derecho, y ya le tocará a la Escuela de Gobierno decir a los alumnos de Gobierno, pues métanse al Seminario de Derecho de la Seguridad Nacional. Tengo que aprovechar el foro para hacer el comercial, ¿no? Porque se discute mucho y hay poco. Y realmente en ese sentido les agradezco a todos, a los 3 que estén apoyando el estudio de esta materia que claramente es concurrente en Derecho y en Gobierno y políticas, ¿no? Yo creo que no me quiero alargar, yo creo que es muy interesante escuchar la participación de las personas aquí presentes en interacción. Entonces, si alguno tiene una pregunta, yo creo que la forma más sencilla es levantando la mano, que diga su nombre, y yo voy a moderar. Quizás voy a tener que decir a uno, permite que vaya la persona acá, y como somos una comunidad selecta y de lo bueno poco, dice el dicho, entonces apelo a que lo hagamos de esa manera directa. Aquí, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerles por el tiempo que nos han dedicado. Mi nombre es Víctor Hernández, yo soy alumno de la Facultad de Filosofía de 5º semestre y profesor de Política Internacional aquí en la UP. Creo que se me nota, soy filósofo porque soy el único que no viene de traje. Pero yo quisiera hacer 2 comentarios. Primero que nada, agradecerles por la iniciativa de esta ley de el micrófono que tiene acá. Porque yo en el 2014 serví en el ejército mexicano y la verdad es que viví en carne propia la falta de marco jurídico para las operaciones y de verdad que se aprecia que haya interés en el Congreso por aprobarlo. Yo solamente quisiera hacer 2 observaciones. En primer lugar, aclarar que la sola promulgación de esta ley de seguridad interior no es suficiente para atajar el problema del crimen organizado y en general de todas las amenazas de seguridad interior que hay en este país. Porque de entrada hay que abordar una de las principales fuentes de amenazas a la seguridad interior, que es la pobreza y la falta de oportunidades. Lamentablemente, la ley de seguridad nacional que tenemos actualmente y la sola aprobación de una ley de seguridad interior sería quedarnos con el viejo enfoque de seguridad que es militarista y estatocéntrico, es decir, que reduce la seguridad a poner a un cuate con su casquito y su fusil en la calle y a garantizar la supervivencia de las personas, y no se preocupa por la vida plena de los individuos, que es algo que se contempló en el 94 con la invención del concepto de seguridad humana por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es esta vuelta a la filosofía política clásica en la que el Estado no solamente tiene la función de garantizar la supervivencia de las personas, sino garantizar su vida plena y su vida digna.
Y de hecho este concepto abarca otras ramas de la seguridad, como la seguridad económica, de tener oportunidades laborales, tener un salario digno, seguridad alimentaria, seguridad ambiental y muchas otras ramas. Entonces, para que consideren que esto solamente es un paliativo, es una medida para administrar efectos, pero tenemos que atacar las causas del problema. Y yo quisiera hablar de un segundo punto que es a título de anécdota personal, y es una grave incapacidad psicológica que hay en las Fuerzas Armadas para ponerlas en las calles. Yo en el 2014 ingresé como cadete del Heroico Colegio Militar y presencié en carne propia los horrores de tortura que se pueden llegar a experimentar adentro de planteles militares. Y es muy preocupante que tengas a un cadete, un chavito de 18 años, que lo tortura sistemáticamente 4 años y de pronto lo sueltas a la sierra a operaciones en los que tiene que tener tacto con la gente, en los que tiene que tener empatía, y el cuate está totalmente traumatizado. O sea, yo se los platico, yo no soy la misma persona desde que ingresé al ejército y ahora gracias a Dios ya estoy aquí becado en UP, pero sí hay un problema muy importante y muy delicado de violaciones de derechos humanos adentro del ejército y que incapacita a nuestros militares para poder actuar apropiadamente en labores de seguridad nacional y en el futuro de seguridad interior. Sí, creo que los acuerdos parten de las coincidencias y creo que no podemos estar más de acuerdo con que el concepto omnicomprensivo de seguridad humana es tras el que tenemos que ir. No obstante, en el mundo jurídico hay, diríamos, dos grandes posiciones respecto de cómo integrar las normas jurídicas. ¿Codificamos o decodificamos? Si todo lo quisiéramos abarcar en un código, pues a lo mejor tenemos un código nacional y tenemos unos 20,000 artículos. Entonces, yo creo que estando totalmente de acuerdo con que tenemos que buscar la seguridad humana, económica, ambiental, alimentaria, me parece indispensable, tratando solo de poner orden en la acción del Estado mexicano en una ley de seguridad interior, con todo respeto le digo, no es un paliativo, Un paliativo es un mejoral grandote, no es un mejoral, es un asunto de fondo que tiene que ver con el cuidado de nuestras Fuerzas Armadas con todas sus deficiencias, que yo no dudo que existan, no he tenido la oportunidad de verlas desde dentro, pero no me parecería fuera de realidad lo que aquí usted ha comentado, y creo que es absolutamente plausible incorporar una preocupación fundada como que no se puede pedir a que vaya a hacer labores de seguridad humana a quien ha padecido en carne propia violaciones de derechos humanos. Creo que estando de acuerdo con impulsar en términos generales el concepto de seguridad humana, por hoy lo que creo que tenemos que hacer es construir a partir de las coincidencias un proyecto de seguridad, de ley de seguridad interior en el que nos sintamos reflejados más allá de la militancia partidaria, que siendo importante es secundaria, para ver cómo hacemos que la ley de seguridad interior dé eficacia a las Fuerzas Armadas, certeza a los ciudadanos y nunca se pierda el sentido humano de cualquier precepto. Gracias. Gracias. Primero que nada, gracias por el comentario, creo que es muy oportuno. Yo coincido totalmente en que tenemos que transitar a este concepto de seguridad humana y ir dejando atrás el concepto de seguridad pública que alude a un orden general, y la seguridad humana atiende justamente a la persona y a su entorno, y en ese sentido creo que es fundamental, y en esto todavía nos falta un trecho. Yo creo que todavía tenemos, aunque hoy avanzamos hacia ese Estado democrático de derecho en la norma, en la propia Constitución, tenemos todavía un gran trecho pues de los resabios que quedan en las instituciones de seguridad pública, que se quedan de siglos, ¿no? Y eso lo tenemos que ir transformando. Y también creo que es oportuno el otro comentario. Sí tenemos que cuidar y atender en esta ley, y yo quiero reiterar que coincido con que se atienda este vacío, pero se tiene que hacer de una manera muy cuidadosa, justamente para no generar esa idea de la que hablabas hace un momento, en el sentido de que se trata de militarizar la seguridad. Ese no debe ser el objetivo, no podemos permitir que lo sea. Tiene que ser colmar esta situación. Yo hace un momento hablaba de que no podemos pensar que de manera permanente el ejército esté en labores de seguridad, y yo sigo pensando.
efectivamente la ley será un instrumento, si se aprueba, de carácter permanente, que establece supuestos en los cuales el ejército podrá auxiliar a las instituciones de seguridad civiles. Sin embargo, estos supuestos, si hoy nosotros leemos tanto los de la iniciativa del diputado Camacho como del senador Gil, vemos que en muchos casos son coincidentes, pero que muchos de ellos sabemos que hoy están sucediendo en nuestro país. Lo que queremos, lo que aspiramos es que esto no sea algo que ocurra ya en México y que cada vez sea menos la posibilidad de que se activen estos supuestos que harán que el ejército participe. Y yo insisto, por eso insisto en que tendremos que trabajar a la par. Trabajar, sí, por un lado colmando este vacío legislativo, pero por el otro, sí generando un modelo de policía que funcione. Un modelo de policía que atienda las necesidades de la ciudadanía. Simplemente también es una deuda enorme que cada vez se hace más grande que tenemos con el país y no podemos renunciar a nuestra obligación de generar la legislación adecuada, el marco normativo adecuado para tener una buena policía en México. Busquemos el mecanismo, abramos el debate, pero no dejemos este tema de lado. Creo que es fundamental y tiene mucho que ver con el comentario que nos hiciste hace un momento. Nada más les pido que las preguntas sean muy concretas, porque tenemos muy poco tiempo. Sergio, por favor. Buenas tardes, soy Sergio Ortega, alumno de la Facultad de Derecho, 10º semestre. Mi pregunta va encaminada más hacia usted, senador Ortega, viendo un poco el actuar del diputado Marco Cortés. Hace unos días tuitea que los diputados del PAN están listos tanto para la ley de seguridad como para el mando mixto. Hace unos días, igualmente, el senador Gil, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva en su noticiero de Radio Fórmula, menciona que para que salga esta ley necesitan una especie de motivación, dando a entender o dejando entrever un poco el tema de, igualmente, el mando mixto. Vemos que también hace unos días hubo una carta por parte de los gobernadores de la bancada, bueno, no de la bancada, sino del Partido de Acción Nacional, en el cual mencionan que piden o solicitan ya una aprobación por parte de los diputados de la iniciativa, del dictamen de la ley de seguridad interior. Entonces, no sé si hay una especie de contradicción entre los gobernadores que no se están poniendo de acuerdo con las bancadas, tanto senadores como diputados del mismo Partido de Acción Nacional, o si los dos están encaminados a buscar única y exclusivamente la aprobación, siempre y cuando sí se apruebe el mando mixto. Es una pregunta bastante compleja. Gracias, y agradezco, porque yo creo que tal vez ayudará un poco a ver cómo yo veo que está construido el debate. Insisto, el debate sobre la ley de seguridad interior está en la Cámara de los Diputados actualmente. Ahí es donde se está tratando de impulsar un dictamen. Nosotros enviamos una minuta que tiene también la Cámara de Diputados en materia de mando mixto, y efectivamente los gobernadores de Acción Nacional recientemente han enviado esta carta en el sentido de la urgencia que tienen de que esto avance. A ver, yo coincido en que tiene que avanzar la Ley de Seguridad Nacional buscando y generando los controles necesarios para la protección, respeto y respeto a derechos humanos, y esto yo creo que es necesario. Y por fuera separada, pero no para un segundo momento, yo creo que sí se tiene que avanzar. Tenemos que revisar qué pasa con la policía, tenemos que revisar cuál va a ser el esquema y cómo vamos yo creo que no lo podemos postergar para la siguiente legislatura, es un tema que tenemos que abordar en esta. Probablemente no salga al mismo tiempo, pero lo que sí creo es que no puede postergarse en la siguiente legislatura cuando ya tenemos minutas, cuando ya tenemos discusiones, cuando ya tenemos debates. Entonces, sin meterme en lo que ya lo que ha determinado el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados, yo creo que sí podemos avanzar en la construcción de una ley de seguridad interior. Hay iniciativas incluso de todos los partidos. En la Cámara de Diputados hay una del PAN y hay una
señor Barbosa, de la izquierda, y están también las de la Cámara, la de que ya sabemos. En la Cámara de los Diputados hay otras más. Entonces, creo que estamos listos para avanzar, pero también creo que no podemos quedarnos con la gran deuda de generar una regulación en torno a los fuerzas. Eso es lo que yo te pudiera decir desde mi punto de vista, y no pueden trabarse en un tema de si no sale esta la otra, no. Creo que tenemos que ser maduramente responsables para decir, tenemos grandes deudas con la comunidad, tenemos que atenderlas y tenemos que trabajar para consolidar estas legislaciones que creo que nadie puede decir que no son fundamentales, ambas. Sería mi opinión. ¿Alguien más? Tenemos tiempo para un par de preguntas más porque ya estamos terminando. Aquí adelante, por favor. Sí, no sé. Ahí te van a traer el micrófono para que te oigan atrás. Los de adelante sí te oímos. Muchas gracias. No sé qué tanto sea una pregunta esto, como más un comentario de alguna manera, pero estaba pensando ahorita en que de alguna manera suena a, ok, vamos a quitar el ejército de las calles, vamos a solucionarlo de otra manera, pero si se piensa de una manera más técnica es muy complicado, porque hay situaciones sociales de quitar el ejército, seguramente hay situaciones económicas, consecuencias, implicaciones del momento, consecuencias a largo plazo. Entonces, de entrada, felicitarlos, porque ha de ser un trabajo monumental, nada más, no solo pensar en lo que implica en cuestiones de seguridad, sino que implica en todo lo demás, remover el ejército y poner otras medidas, implica muchísimo más de lo que yo creo que nos estamos imaginando la mayoría. Entonces, de entrada, felicitarlos. Y en segundo lugar, preguntarles si ustedes creen que habría alguna implicación social o económica demasiado fuerte que valga la pena analizar más allá de lo que ya hemos hablado de la ley hasta ahorita. Gracias. Bien, a ver, a mí me gustaría señalar que, tomando en consideración que hoy ya en las tareas que hace el ejército están desde hace de dos administraciones se han considerado ya permanentes en algunas regiones del país, y que incluso son solicitadas muchas veces por los propios gobernadores en muchas regiones del país. Incluso es la propia población quien demanda que esté el ejército porque se sienten vulneradas en el estado de emergencia que hoy tenemos. Yo creo que la aprobación de esta ley no tendría una consecuencia de orden económico o social, sí, porque hoy ya tenemos esa actuación del ejército. Lo que le daría, yo creo, es certeza jurídica, le daría límites y generaría pues más tranquilidad, y no creo que lo generara. Y también tenemos que cuidar justamente que en el diseño legislativo pues se establezca muy claro estos límites, los supuestos que en la iniciativa del senador Camacho se habla, diputado y senador, se habla de amenazas. Nosotros en la iniciativa del senador Gil se habla de afectaciones, que esas queden perfectamente delimitadas, que esas queden perfectamente clarificadas para que no pudiera generarse otra implicación que implicara un acto de derechos humanos que podría traer como consecuencia algún conflicto de carácter social. Si lo cuidamos bien, si atendemos a estas inquietudes, preocupaciones que sabemos que están, entonces podremos generar una ley que no tenga una característica de esta manera. Gracias Jaime. Pues creo que a quienes tenemos que felicitar y agradecerles a las Fuerzas Armadas, porque en todos los sentidos arriesgan la integridad física, el prestigio de las mismas, y ese trabajo con un entramado jurídico precario, y lo precario es lo provisional, lo insuficiente, y así han estado trabajando. Y me parece muy reveladora la posición pública del general secretario, del almirante secretario, de pedir la regulación, pero nunca cejar en la decisión de favorecer al Estado mexicano, a la población civil. Creo que la pregunta no debe ser si se queda o se va el ejército, si se quedan en las calles o se va, sino cómo resguardar lo más preciado que tiene el Estado mexicano, su gente. Yo la pondría por encima de las instituciones públicas, incluso decir una verdad de perogrullo,
las instituciones públicas, la estructura de poder, solo tiene justificación o razón de ser en la medida en que le sirve eficazmente a las personas. Y ahora dos comentarios. Los gobernadores no solo han expresado lo que en el desplegado han hecho público, sobre todo en la sección nacional. Les comparto que la Junta de Coordinación Política, que agrupa o reúne a los coordinadores de todas las fuerzas partidarias en la Cámara de Diputados, también en el Senado, pero ahora hablo de lo que ocurrió acá, invitó a platicar a 3 gobernadores: al de Michoacán, de extracción perredista; al de Tamaulipas, de extracción panista; al de Sinaloa, de extracción priista, y un denominador común. Lo diré haciendo una interpretación libre de lo que se comentó allí: las cosas no estarían en sus estados igual si no estuviera el ejército. O sea, todos valoran la inestimable, invaluable colaboración del ejército. Entonces la lógica nos aconseja, si esto es así, entonces ¿por qué no impulsar la ley de seguridad interior? Las llamadas amenazas a la seguridad interior, fraseense como se deban, tienen que ser suficientemente claras justamente para evitar una liberalidad peligrosa, una discrecionalidad que puede llevarnos a lugares incógnitos. Solo terminaré esta parte diciendo, estando consciente de que tenemos que discutir el tema de mando mixto o mando único vis a vis seguridad interior, no lo convirtamos en una moneda de cambio. Ramón, por favor, la última pregunta. Estamos sobre el tiempo, he visto allá atrás. Si Ramón es concreto y contestamos rápido, damos entrada. Si no, el tiempo nos gana y al final la esperamos aquí adelante. Gracias, profesor. Buenas noches, mi nombre es Ramón Segura, alumno de la Facultad de Derecho en noveno semestre. Primero, gracias, senadora, diputado, por acompañarnos. Mi pregunta realmente es muy concreta. Revisando el proyecto de ley, en el vocabulario que usa, en la definición de conceptos, al hablar de el uso legítimo de la fuerza, menciona que son las tácticas, modalidades, etcétera, técnicas que las Fuerzas Armadas pueden hacer para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia agresiva o agresiva grave o no agresiva. Mi duda nada más es respecto a este último término de resistencia no agresiva, porque pareciera que entonces se podría referir a la simple manifestación de una resistencia, de un disentimiento en contra de lo establecido. Entonces, yo es más para diputados y pudiera aclarar ese mismo término que usa la ley. Bueno, yo simplemente, es un tema que ha generado algo de debate. Yo les platico como lo veo porque es uno de los temas con los que yo he platicado mucho con el senador Gil, porque yo presenté una iniciativa para crear la ley sobre uso legítimo de la fuerza. En mi opinión, y aquí yo voy a disentir con los dos proponentes, creo que esta regulación está basada en protocolos, en materia de derechos humanos internacionales. La propuesta es que sea una ley que regule a todas las instituciones de seguridad y que norme los protocolos. Hoy contamos con protocolos que tiene la Policía Federal, las propias Fuerzas Armadas tienen sus protocolos. Las dos propuestas establecen cuestiones de medidas de uso legítimo de la fuerza. El aspecto al que te acabas de referir efectivamente ha causado gran polémica, y mi posición personal es que esto lo saquemos de esta ley y hagamos una ley general sobre que retome este tema. No la tenemos en el país, creo que es necesario tener una ley que norme el uso legítimo de la fuerza y que tenga, obviamente, que esté apegada perfectamente a la defensa y protección de los derechos humanos. Esa ha sido mi posición y ha sido un poco el debate que yo he tenido con el senador Roberto Gil, y ojalá que pudiéramos eso sacarlo, dejar un cuerpo de normas de respeto y de uso legítimo de la fuerza en todas las instituciones que la tienen para normar su actuación. Gracias. Quiero recordarles que Ferrajoli, de quien todos tienen noticia, ha dicho, entre tantas cosas, el derecho es fundamentalmente la regulación del uso de la fuerza.
es otra vez una verdad sabida que quien tiene el monopolio del uso de la fuerza es el Estado, pero no lo tiene como decisión caprichosa, sino absolutamente regular. Yo creo que para eso sirve la armonización legislativa. Ustedes recuerdan que para efectos de interpretación, quizás la más socorrida, la interpretación judicial, se echa mano de esta manera armónica, sistemática, funcional, o sea, de no ver cada norma aislada, sino cómo trabaja, cómo funciona con el orden jurídico en su conjunto, empezando por la Constitución. En consecuencia, a mí me parecería absolutamente viable, posible, plausible una regulación del uso de la fuerza, sin que eso signifique que en este precepto no pueda haber alguna referencia similar que conecte, e insisto, armónicamente, que concuerde con otro precepto de naturaleza complementaria. Y quiero comentar que la garantía de que las movilizaciones de protesta social o las consecuencias de orden político electoral no estaba en ninguna de las iniciativas, que por cierto son 6, de Ley de Seguridad Interior o similar. Hay una, por cierto, de Jorge Ramos, un diputado panista, que plantea reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional, es decir, integrarle como un capítulo, un apartado a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Jurídicamente es posible? Sí. Yo creo que lo más aséptico es tener una propia Ley de Seguridad Interior, pero jurídicamente es posible. Bueno, derivado del intercambio de impresiones, está incorporado al proyecto de dictamen la garantía de que las movilizaciones de protesta social o las consecuencias de orden político electoral de ninguna manera pueden ser consideradas amenazas a la seguridad interior, producto de estas fundadas preocupaciones. Y otra vez, contra la lógica, algún intérprete ortodoxo diría: ¿para qué tienes que decir lo que no es? Mejor di lo que sí es. Bueno, pues para que amarre, perdón por lo coloquial. O sea, decimos lo que es, y si por si hace falta, ahora decimos lo que no es. Entonces, esa preocupación creo que está superada, cuando menos conceptualmente. O sea, nadie pensaría que esa puede ser una amenaza a la seguridad interior. Pero por aquello de los escepticismos fundados, mejor amarremos en todos los preceptos posibles la garantía de que eso nunca será una amenaza a la seguridad interior. Bueno, solo me resta pues agradecer primero que nada a nuestros dos invitados, a la senadora Pilar Ortega, al diputado César Camacho, que hayan aceptado esta invitación. Agradecer a todas y a todos ustedes su asistencia y bueno, celebrar que se haya dado esta reunión. Me parece que ha sido muy importante. Yo creo que el tema lo amerita, es un tema de gran relevancia, es un tema polémico y bueno, yo creo que por el bien del país ojalá sea pronto también un tema resuelto. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Si me permiten, aquí a nombre de la Universidad Panamericana de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Gobierno, pues, un pequeño detalle a nuestros invitados de hoy. Gracias. Gracias, gracias a todos, Gracias.